Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo soy Stephanie Guindas Prado y hoy vamos a hablar de la neuropsicología. Para hablar sobre este tema vamos a utilizar el libro Fundamentos de Neuropsicología Humana por José León Carrión. En el capítulo 9 tenemos a la neuropsicología de la percepción y de la atención. En este capítulo se presentan dos conceptos, la percepción y la sensación. Estos son una representación mental del mundo físico a través de los sentidos. Es decir, gracias a nuestros sentidos podemos percibir un mundo físico. Gracias a que yo tengo manos y que con ellas tengo la capacidad de tocar, que tengo el tacto, puedo percibir este objeto. La función perceptiva se conforma por dos componentes, el reconocimiento y la categorización de las impresiones sensoriales. El sistema perceptivo se encarga de identificar los objetos, qué objetos y su localización, es decir, en dónde están. Y un ejemplo de las percepciones y las sensaciones es que dos personas se acercan con los ojos tapados a tocar un elefante. Entonces, digamos que una persona se acerca al elefante por la parte de atrás y le toca la pierna. Y cuando le toca la pierna, percibe que es muy dura, que tal vez algunas partes ya tienen como una curva. Pero la otra persona se acerca por la parte del frente y digamos que le toca la trompa. Entonces ve que esta se mueve, es un poco más ondulada. Entonces, luego ya cuando ellos van a relatar lo que percibieron, van a haber diferencias entre lo que ellos experimentaron. Y esto es porque dependiendo de sus sentidos vamos a percibir una realidad distinta. Entonces, a pesar de que estaban tocando al mismo elefante, estaban percibiendo algo diferente. Bueno, tenemos dos teorías. La mecánica clásica, la cual asume que el mundo físico existe independientemente de su observación. Es decir, esta bolita decorativa existe aun si yo no la puedo ver o aun si yo no la estoy viendo. En la mecánica cuántica, más bien, establece que es la propia observación que crea la realidad física observada. Es decir, gracias a que yo puedo observar este objeto, la realidad física existe, por así decirlo. Y la teoría cuántica postula también que la observación de un objeto puede influir en el comportamiento de otro sin que estén conectados. Y para explicar mejor este ejemplo, me gustaría mostrarles un video sobre el experimento de la doble rendija, que lo vamos a ver en YouTube. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada.
Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpe. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Y hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, como pudimos ver en este video anterior, la teoría cuántica postula también que la observación de un objeto puede influir en el comportamiento de otro sin que estén conectados. Entonces, ahí pudimos ver cómo el hecho de que hubiera un observador afectaba en el comportamiento del electrón, y cuando estaba siendo observado causaba solo las dos rendijas, pero cuando no estaba siendo observado causaba un patrón de interferencias. Entonces, es muy interesante. Y bueno, ahora vamos a ver las leyes de Gestalt. Este explica cómo organizamos la información y las imágenes que percibimos en contenidos con significado. Las leyes son cierre, proximidad, similitud, simplicidad y figura fondo. Luego está el modelo Posner y Peterson de 1990 y proponen 3 sistemas neurales de atención que interactúan, que posteriormente estos sistemas eran redes mejor definidas por neurotransmisores. El primero sería el sistema de orientación, en el cual sería orientarse espacialmente hacia los estímulos. Por ejemplo, yo tengo la capacidad de orientarme en el espacio para poder dirigirme hacia un estímulo, es decir, yo estoy aquí y puedo dirigir mi brazo hacia este objeto y puedo agarrarlo. Luego está el sistema de alerta,
este asegura el estado de alerta que se necesita para llevar a cabo tareas eficientemente cuando la estimulación es baja. Y posteriormente fue a hacer el sistema frontoparietal derecho. Bueno, y el sistema de orientación posteriormente fue el sistema parietofrontal. Luego, el sistema de atención focalizada es cuando, bueno, por si solo se explica, cuando tenemos nuestra atención concentrada en una sola tarea. Y posteriormente se fue a llamar el sistema medial frontal y lateral prefrontal. Luego tenemos los niveles atencionales. Existen 3 niveles en los cuales se desarrolla la atención: el operativo, el táctico y el estratégico. El nivel operativo, bueno, la velocidad es el principal factor que se tiene en cuenta y la precisión del tiempo. Se nota que hay deterioro cuando la persona tarda mucho en utilizar su conocimiento. Luego está el nivel táctico. En esta la velocidad es importante, pero con más control para prevenir errores. Aquí se aplica la atención focalizada y la atención dividida. Luego está el nivel estratégico, en el que las tareas en las que se requiere de mucha concentración y control para ser llevadas a cabo. Luego, en el capítulo 13, vemos la neuropsicología de las emociones y de los sentimientos. Aquí, bueno, las emociones son los que nos hacen sentir humanos, y esas tienen que ver con el mantenimiento de la vida, el placer y la evitación de la muerte, el dolor. Es importante entender cómo se crean y cómo se expresan o manifiestan. Tenemos teorías clásicas de la emoción. Está el ensayo Williams-James de 1884, titulado What is an Emotion? Él explica que primero percibimos algún estímulo de nuestro entorno. Por esto, nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, ya que se aumentan los latidos del corazón o haya más movilidad en los músculos del estómago. Y es por esto que luego experimentamos alguna emoción. Es decir, tenemos miedo porque temblamos. No temblamos porque tenemos miedo. Es decir, primero está la reacción fisiológica y luego la emocional, no al revés. Luego está la teoría de James Lange, que es muy similar, tienen una visión muy parecida. Y él agregó a la teoría que la emoción es el reconocimiento de un patrón determinado de la excitación fisiológica. Luego está la teoría de Cannon-Bard y refutó la teoría de James Lange con 5 evidencias. Sin embargo, estas críticas hoy no se sostienen. Luego está la neuroanatomía de las emociones. Y bueno, para que se manifieste una emoción se necesita que se active un sistema distribuido por todo el cerebro. Las regiones que se activan son el tronco inferior, que produce los reflejos adaptativos más elementales, el tálamo, el hipotálamo, que integran los aspectos instintivos y somáticos, la amígdala, que designa el valor emocional a los estímulos que percibimos, y la corteza cerebral, donde se integra la conciencia, el reconocimiento y la designación de valores racionales a los estímulos. Luego está la teoría de 2 factores de Schachter y Stinker, ahí se me olvidó poner el nombre. Y bueno, según ellos, el origen de las emociones proviene por un lado de la interpretación que hacemos de las respuestas fisiológicas periféricas del organismo, y por otro, de la evolución cognitiva de la situación que origina tales respuestas. Muchas gracias, eso sería todo.